El expresidente y actual candidato a la presidencia, don Carlos Mesa Quisper. Qué gusto en saludarle, buenos días. No, por el contrario, el gusto es mío, una satisfacción estar en el programa y sobre todo la seguridad de que vamos a tener un vínculo con la audiencia en esta conversación, con la audiencia aquí en Santa Cruz. Que es muy inquieta y muy participativa, le gusta a veces hacer preguntas, así que vamos a ver, filtrando por supuesto qué es lo que le quieren consultar. Don Carlos, en primer lugar, nosotros le consultábamos hace un instante más o menos en qué momento usted decide otra vez volver a la arena política. Con la vocería marítima de por medio, si era que la ocasión hizo al candidato o era una consigna o una asignatura pendiente después del alejamiento de la vida política. Esa es una pregunta que me gusta mucho porque tiene que ver mucho con la pregunta que le hizo un juez de la Corte Internacional de Justicia a Bolivia. ¿En qué momento se produce el compromiso objetivo de Chile de otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar? ¿Y cuál fue la respuesta de la delegación boliviana, del equipo jurídico? No hay un momento mágico. Es la sucesión de acontecimientos desde que en 1920 Chile hace su primer compromiso hasta que en 1985 lo hace por última vez a lo largo de 70 años. Por lo tanto, la respuesta de Bolivia es la sucesión de acontecimientos la que explica este compromiso que Chile debe honrar. Estoy haciendo la analogía porque creo que la respuesta es exactamente la misma. No hay un momento mágico en el que yo amanezca y diga voy a ser candidato. Me doy cuenta de que Bolivia requiere una renovación generacional, sigo creyendo en ello, pero el tapón que genera el gobierno de Evo Morales de 13 años que bloquea la oposición, que bloquea el pluripartidismo, que genera una hegemonía de partido, impide la renovación generacional. Piensa en una cosa interesante históricamente. Pasó lo mismo con el MNR. Es curioso ver que en 1982 el primer presidente de la democracia es Hernán Siles Suazo, que había sido presidente en la época del MNR. ¿Por qué Siles Suazo y Paz Estenssoro son los dos presidentes de la democracia? Porque el MNR taponó la posibilidad de una renovación generacional y luego la dictadura política militar taponó esa renovación. Entonces, mi conciencia de que al no poder construirse renovación generacional era importante asumir una responsabilidad porque yo creía que, primero, y sigo creyendo, que había que terminar con este gobierno en términos democráticos por todo lo que representa y yo aparecía como una opción real. Y estoy comprometido con la democracia y creo que hay que recuperarla. Muchos creen que usted goza de bastante aceptación, pero con una quizás carencia de estructura. ¿Qué dice a todo eso? Tiene que ver con la experiencia que viví como presidente sin un respaldo político y eso queda como un saldo de decir tendrá el respaldo adecuado. Pero lo que nosotros hemos hecho y estamos trabajando de manera muy intensa es la construcción de una alianza, en este caso Comunidad Ciudadana, que hoy día tiene una representación, redes departamentales y redes provinciales en todo el país. Ha sido una tarea, un tour de force, como se dice popularmente, una tarea muy intensa, pero en 7 meses hemos logrado una presencia significativa. Una presencia que por supuesto tiene que seguir consolidándose y que tendrá un respaldo muy importante en el voto y en la elección de legisladores que representarán a Comunidad Ciudadana y legisladoras que representarán a Comunidad Ciudadana. Le ha tocado torear, por llamarlo así, algunos procesos, ¿no? Que Equiporax, que los presupuestos de la vocería, hace poco una supuesta vinculación con el coronel Medina. Finalmente, en materia política, esto de alguna manera fortalece a un oponente al presidente Morales en materia electoral. Pero más allá de todo aquello, hay una clara intención en poder de alguna manera como que pasarle factura por eventos pasados. ¿Cómo usted valora estos cuantos meses en los que han tratado por ahí de, como usted llamaba hace instante fuera de micrófono, hacerle guerra sucia? Dos evidencias. Primera, la que tú acabas de mencionar, la guerra sucia. Ellos están tratando de buscar piedras en el camino que hagan que yo tropiece o caiga. Pero cuando tú planteas esta estrategia, tiene que tener una base fundamentada con algún argumento sólido. En todos los casos, no solamente que nosotros nos hemos defendido, sino que hemos atacado. En Quiborax hemos demostrado que la responsabilidad de los $42.5 millones de pago ilegal a una empresa pirata
es del gobierno, de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia del gobierno de Evo Morales. En el caso del dinero y la administración del dinero vinculado al tema de la vocería, hemos demostrado que no recibí un centavo de remuneración por ello y hemos demostrado que todos los elementos de administración se manejaron a través directamente de Diremar como correspondía. En el caso de Medina hemos demostrado que fue la venta de un departamento de mi padre que circunstancial y casualmente recibió la oferta de este señor hace 10 años y que la transferencia fue completamente legal. Ese es un punto. El segundo punto es, esta no es una discusión sobre el pasado. Este no es un debate sobre lo que pasó. Sobre todo cuando tienes la transparencia de poder demostrar que cada vez que te atacan no hay nada posible de justificar. Este es un debate sobre el futuro. ¿Qué es lo que propongo como candidato presidencial? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el horizonte de futuro? ¿Qué es lo que no le gusta al gobierno? Al gobierno le gusta tapar su propio presente cargado de corrupción, cargado de autoritarismo, con acusaciones de pasado porque no tiene argumentos ni de presente ni de futuro. Y eso es importante ver, porque muchas veces la discusión con el elector gira en torno al pasado, a qué tan limpias están las manos de quien propone algo, y poco sabemos o poco se discute de qué es lo que propone. Puntual, para que la gente pueda de alguna manera posicionar en su mente qué es lo que propone don Carlos Mesa para esta campaña, qué es lo que propone para la siguiente gestión. Lo primero y más importante, sobre la base de algunas premisas. Nosotros utilizamos un concepto que tiene fuerza, ya es demasiado. 13 años de gobierno son demasiados, demasiada injusticia, demasiada inseguridad, demasiada corrupción, demasiado estancamiento económico, demasiado autoritarismo. Para lograr resolver esto tenemos que construir una democracia del siglo XXI. Esa democracia del siglo XXI no es la repetición del viejo esquema de del cuoteo, de la mega coalición, del núcleo de poder que controlaba, aunque había alternancia en el poder, el periodo democrático anterior al 2006, y mucho menos el autoritarismo y control de todos los poderes del actual gobierno. Para ello tenemos que lograr cumplimiento de la Constitución y alternancia en el poder, tenemos que lograr la construcción de una democracia de nivel republicano, donde los 4 poderes del Estado estén separados y coordinados entre sí. Para lograrlo hay 2 medidas fundamentales que tenemos que aplicar inmediatamente: el descabezamiento de la cabeza del Poder Judicial y del Ministerio Público a través de los mecanismos de consulta popular y de argumentos jurídicos que justifiquen lo que vamos a hacer. Con esta justicia, que es politizada, corrupta e inepta, no se puede manejar. Y con esta policía penetrada por el narcotráfico no se puede trabajar. Esto es un elemento clave para la composición de una democracia de independencia de poderes. Desde el punto de vista económico, 2 objetivos: la modificación del modelo de extractivismo económico con una diversificación económica razonable y además una transición no demagógica en esa dirección. Es decir, la diversificación económica no es automática, mañana dejamos de vender materias primas, pero tenemos que dar un giro que establezca una alianza positiva entre sector privado y sector público, sin que eso quiera decir privatizaciones. Y no es que uno esté a favor o en contra del estatismo. Lo que uno tiene que analizar es el valor de las empresas del Estado, cuáles ellas son eficientes, y las que no son eficientes, hacerlas eficientes, y las que no funcionan, hacerlas funcionar. Pero lo que tenemos que construir es una alianza nueva, real, con el sector privado, y eso tiene que cambiar el modelo de impuestos y la lógica de la recaudación, que es una lógica que simplemente exprime, pero que no te da ningún incentivo. Desde el punto de vista social, con una economía que tenga como articuladora al medio ambiente, sin que esto quiera decir la intangibilidad absoluta de todo el escenario geográfico boliviano. Desde el punto de vista social, educación con 3 desafíos: cantidad hoy, sí; calidad mañana, sí; calidad medible a través de una forma de categorizar el nivel de la educación boliviana internacionalmente. Segundo, combatir la deserción escolar, no en el ámbito de la primaria, que se ha resuelto con el Juancito Pinto, sino en el tema de la secundaria, con gran deserción de mujeres, lo cual hay que plantearse como pregunta. Y 3, preguntarnos sobre el paradigma de cómo educamos a los educadores. No más reformas educativas, hemos tenido 2, hay que sacar lo positivo de la del 94 y lo positivo de la de 2011. Desde el punto de vista de la salud, el problema de la salud es que no nos interesa debatir lo que no se debe debatir. Nadie puede estar en contra del Sistema Único de Salud.
Lo que sí uno está en contra es de la demagogia de un sistema único de salud que no da las respuestas que se requieren. El gobierno está trabajando en infraestructura, sí, está trabajando en equipamiento, sí, no está trabajando en ítems, pero en lo que está pésimo el gobierno es en la administración de la gestión de salud, que te permita terminar con la bendita ficha física para pasar la ficha digital, para que tú vayas a pedir tu ficha y no tengas que hacerlo a través de una cola infame, sino a través de un sistema de app, y que tú reduzcas el protocolo de tiempo de atención de la salud y que derives adecuadamente al paciente para no generar una gestión de salud tan pesada y tan burocrática. Te doy algunos temas para que quede claro que tenemos un escenario muy bien estructurado. Estamos trabajando en el programa, lo vamos a terminar. Estas son ideas generales que te permiten más o menos ver cuál es nuestro objetivo. Me voy a permitir ir por parte, porque usted habló de 3, digamos, módulos. Político, social y económico. Sí, y voy a ir por parte. Por favor. En primer lugar, en el plano democrático, ¿qué tan militante de la democracia es don Carlos Mesa, teniendo en cuenta, porque esto fue una cuestionante cuando ocurrió? Por supuesto. ¿Qué tan militante es don Carlos Mesa de la democracia, teniendo en cuenta que cuando se discutía el 21F, los calendarios avanzaron y muchos candidatos se enlistaron como que de una forma tácitamente validando la repostulación? Militante activo y el primero de todos ellos. Primero de todos ellos. Y esto no es literatura, porque tú dirás, ¿y cómo lo pruebas? 28 de octubre del 2015. 28 de octubre del 2015. 2 días después de mi presentación en Santiago de Chile en el programa El Informante. Acto. Plaza Murillo, 10 de la mañana. Homenaje al más grande presidente que ha tenido este país, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Me invitan a dar un discurso histórico sobre el mariscal. Estaba presente el presidente y el vicepresidente. Termina el acto, están físicamente a mi lado el presidente y el vicepresidente, porque yo era vocero oficial de la causa marítima. Una nube de periodistas se acerca y me dice, don Carlos, dígame usted por quién va a votar. ¿Va a votar por el sí o va a votar por el no el 21 de febrero? Respuesta de Carlos Mesa, que ustedes la pueden ver en los archivos. Con todo respeto al presidente aquí presente, voy a votar por el no, porque no estoy de acuerdo en la prolongación indefinida del poder de nadie por una razón de principio democrático. Lo que me generó una especie de congelamiento y una relación que tuvo sus complicaciones, porque yo seguí siendo vocero, pero en un tono totalmente distinto al que había. Por lo tanto, mi compromiso con el 21 de febrero, permanente y sistemático, podría mencionarte por lo menos media docena de columnas, antes, durante y después del referéndum, respaldando militantemente el 21 de febrero. Usted cita un par de discursos y columnas. Yo le voy a citar hechos. No, un par de afirmaciones, no un par de discursos, afirmaciones. Okay. No voy a votar por el no, y por supuesto que voté por el no, de más a decirlo. En la línea discursiva, enmarcado en la línea discursiva. Para cerrar sobre este módulo, el político, le cito 2 hechos políticos. Hay un cruce de amnistías entre usted y el presidente Morales. En este marco de cuán militante es de la democracia y si cuestionan la repostulación, ¿cómo se interpreta, cómo se lectura el cruce de amnistías? Vamos por orden. Con relación al tema de la amnistía del año 2003, quiero dejar claramente establecido y rogaría que leyeran aquellos que repiten como loros el tema de la amnistía. ¿A quién amnistía el decreto del presidente Carlos Mesa? A aquellos que habían sido tipificados por la ley del 3 de agosto del 2003 que emitió el gobierno anterior, estableciendo que se podía criminalizar y eventualmente apresar a aquellos que se manifestaran democráticamente en la calle a través de manifestaciones de cualquier naturaleza en contra del gobierno. Por lo tanto, la amnistía establece claramente la tipicidad del delito que nosotros considerábamos que era la vulneración de una acción legítima de la gente. Eso no limita, por ejemplo, el que alguien como Felipe Quispe, que declaró que había hecho una emboscada en Huarizata, una emboscada para una caravana que salía para sacar a unos turistas, pudiera ser juzgado.
ni amnistía a alguien que vuela un surtidor de gasolina. Eso es un delito común que no está incorporado en la amnistía. Por lo tanto, no hay ningún cruce de amnistía. Eso es una falsificación total de la realidad. Lo que pasa es que el uso político es fácil de decir, hay un decreto de amnistía, lean el contenido, lean a qué se refiere el contenido y que establece la descriminalización de tu derecho y libertad de expresarte en contra de alguien. Avanzamos, doctor. Perdón, en el segundo tema, la amnistía del presidente Morales hipotética sobre Equivorax nunca se ha llevado a efecto por una razón muy simple. Primero, porque la Asamblea no le ha pasado al Tribunal Supremo de Justicia el caso de Equivorax. Y segundo, si lo pasara, ¿cómo tendría que activarse la amnistía? No es automático. Yo tendría que ir ante un juez con mi carnet de identidad y decir, señor juez, quisiera por favor pedirle que se ejecute la amnistía de acuerdo al decreto del presidente Morales. Cosa que no voy a hacer en ningún caso, me abran o no me abran el proceso de Equivorax. No voy a ser yo una persona. Primero, ¿amnistía de qué? Yo no acepto una amnistía de algo que yo no he cometido. Sería una locura que yo vaya a pedir una amnistía cuando yo soy el acusador. Por lo tanto, esa amnistía no es real. Esa es una forma de decir que yo soy el acusado cuando el que acusa soy yo. ¿Equivoca el procedimiento del presidente? No, no se equivoca, lo hace intencionalmente. El presidente genera la idea de que yo he cometido un delito y que me lo perdona. Y yo no le acepto eso porque el delito lo ha cometido su gobierno. Ese es el tema. Avanzo al segundo módulo. Vamos a hablar un poco de la economía. Usted bien indicaba del modelo rentista extractivista que se mantiene desde la época de la colonia. Vamos a convenir a aquello. Es lo único que no ha cambiado con el paso del tiempo. Y me refiero a algo específico en Santa Cruz que es bastante sensible. Con lo ocurrido, con el fallo de La Haya, inmediatamente se activa una especie de plan B, y es la salida a través del Atlántico, y el fortalecimiento por ahí de las distintas rutas para poder acceder al mar. Sí, señor. ¿Cuál es su posición ante aquello que geopolíticamente ha postergado permanentemente al oriente? La que expresé como presidente de la República de Bolivia. Establecí la prioridad de primera importancia a través de una norma de construir Puerto Bush. Lo dije cuando era presidente. Mi problema fue que en los casi 2 años de gobierno no tuve la posibilidad real de poder llevar adelante esa iniciativa, pero está expresada en blanco y negro en una voluntad clara, porque yo siempre he creído que la articulación de Bolivia no puede prescindir de Atlántico-Pacífico. No voy a entrar en un detalle que podría hacerlo, pero quiero recordar. Yo soy un fiel seguidor de la tesis de Humberto Vázquez Machicado de que la creación de Bolivia se produce en 1561, cuando Ñuflo de Chávez le gana el debate militar y el debate político a Andrés Manso, y la audiencia de Lima le da a Chávez la potestad de crear la gobernación de Santa Cruz. Ese es el momento de la creación de Bolivia. No es el momento prehispánico, ni es el momento del 6 de agosto del 25, que por supuesto lo es formalmente, por favor, faltaría que yo no reconozca tal cosa, pero la verdadera creación de la Bolivia de hoy, que no se concibe sin Santa Cruz y sin la gobernación de Santa Cruz, que desarrolla la penetración al norte, lo que territorio de colonias, luego Pando, a Trinidad, las misiones de Mojos y Chiquitos, es fundamental. Vuelvo al tema. En el tema de Puerto Bush, creo que hay que hacerlo prioritariamente con un gran desafío tecnológico, porque estamos hablando de unos bañados que son, desde el punto de vista medioambiental, la zona del Pantanal, para entendernos genéricamente, cruciales. Por lo tanto, la posibilidad de construir una comunicación, sea vía carretera, sea vía ferrocarrilera, entre Puerto Suárez, la zona de los actuales puertos, y Puerto Bush, tiene que realizarse, y tenemos las posibilidades tecnológicas de hacerlo sin dañar el medio ambiente. Yo creo que eso es clave, porque son los 40 kilómetros que ganamos en una negociación internacional en 1938 como producto de la paz del Chaco. Pocos le reconocen a Tomás Manuel Elío, que fue el canciller boliviano en esa época, este éxito histórico. Paraguay y Argentina estaban aliados para bloquearle a Bolivia la salida al río Paraguay. Digo Argentina porque en la negociación postguerra, después de 1935, esta era una estrategia. Y el lío consigue esos 40 kilómetros de oro que tenemos que convertirlos en una realidad para la hidrovía Paraguay-Paraná. Voy a lo último, que esto es más coyuntural. ¿Qué opinión le merece lo dicho en Bolivia y lo dicho en Argentina por don Luis Almagro en materia de repostulación? Yo resumiría esto de una manera muy simple y fácil. 2 candidatos desesperados por la reelección.
el uno para ser reelegido presidente de Bolivia y el otro para ser reelegido secretario general de la OEA. Almagro vino por lana y salió trasquilado. Él creyó que aquí esto era gratuito, que venía a hablar con el señor Morales y que los bolivianos nos chupamos el dedo. Cuando se dio cuenta de que los bolivianos no nos chupamos el dedo y que quienes como miembros de la oposición nos reunimos con él y le expresamos nuestro desacuerdo total con su declaración inaceptable de que se discriminaba a Evo Morales si no participaba en la elección, era tarde para él. Por eso ha tratado de hacer una rectificación, por una cuestión que él no pensaba. Ha habido un efecto muy negativo a nivel internacional sobre lo que Almagro ha hecho aquí. Es decir, su reelección está ahora en juego precisamente por tratar de buscar este encuentro absurdo con Evo Morales, porque él, además, dicho entre paréntesis, no era necesario que el secretario general venga a Bolivia para firmar un acuerdo de una misión de observación. Bolivia ha tenido muchas y buenas, por cierto, misiones de observación de la OEA. Jamás ha tenido que venir el secretario de la OEA a firmarla. Eso es un absurdo. Esa es una negociación entre el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y el equipo de observación de la OEA. Es decir, es un intento desesperado de ambos. Absolutamente. Bueno, para cerrar, por favor, quisiera robarle un concepto de fútbol. No, por favor. Por favor, de fútbol. Está acabando el torneo, que me parece que acaba mañana con el partido de Bolívar con Sport Boys. Con Sport Boys, sí. ¿Usted es, confeso, hincha de Always? De Always Ready, sí señor, desde 1962, cuando era niño. Cuando ocurrió la gira. Después, la gira ocurrió el 61. El presidente de Always, el señor en ese entonces Armando Pagano, argentino, era socio de mi tío abuelo en la librería Gisbert. Y mi papá no le gustaba el fútbol. Le dije, por favor, ¿puede usted, don Armando, llevarlo a Carlos al fútbol? Yo tenía 10 años. El escudo de Always, el presidente de la delegación y luego presidente de Always, y desde entonces soy hincha albirrojo. ¿Y qué le provoca que Always hoy juegue en el Alto? Me parece una maravilla, primero porque creo que es una ciudad lo suficientemente importante ya de Bolivia como para tener un equipo liguero. Yeah. Segundo, me parece que ha sido un movimiento de marketing extraordinario porque Always había perdido hinchada. Hoy depende de una universidad, ¿verdad? Hoy depende de una universidad. Más que depende, digamos, el dueño de la universidad, un empresario muy emprendedor, el señor Costa, ha comprometido todo su esfuerzo para que Always sea un equipo competitivo y lo ha sido. Hemos llegado a una posición, estamos a 3 o 4 puntos de Oriente Petrolero y la ilusión es que en el segundo torneo podamos tener un espacio en un campeonato internacional. Ser octavo o quizás noveno en la tabla para un equipo recientemente ascendido. Está bien. Es aceptable. Es sí, aceptable porque el principal objetivo es mantenerse. Su balance, por favor, del torneo, primero del torneo, en el cierre de este primer semestre, lo bueno y lo malo. Bueno, primero tengo que expresar mi condolencia a la familia del juez Hurtado, que precisamente falleció producto de una muerte súbita en el Estadio del Alto, en el partido que jugábamos Always con Oriente Petrolero. Ha sido un hecho desgraciado, lamentable, pero que creo que está vinculado a un hecho que ha ocurrido en muchas partes del mundo, por supuesto no deseable, un hombre muy joven de 32 años que muere por muerte súbita, y no puedo menos que expresar mis condolencias porque ha sido terrible para el fútbol boliviano en general. En términos del torneo, yo haría una combinación de dos cosas: el torneo no es ya liguero, el torneo de la división profesional y el rendimiento de nuestros equipos en la Libertadores y en la Sudamericana, salvo Royal Party, que está haciendo un papel sorprendente y que aplaudimos, pero el resto ha tenido un desempeño de pobre para abajo. La realidad objetiva, nuestro fútbol está atravesando un momento de crisis no resuelta desde hace muchos años, que tiene que ver con estructura económica, que tiene que ver con estructura dirigencial y que tiene que ver con la incapacidad de una renovación en términos de calidad de los equipos que tienen el mayor poder. La otra realidad que es incuestionable, el presupuesto hace a un equipo. Y desde hace muchos años Bolívar es el equipo que tiene mayor presupuesto en la división profesional, y eso se siente. Curiosamente, sin embargo, podríamos decir que Nacional Potosí marcó un resultado interesantísimo con un presupuesto muy modesto y en un determinado momento estuvo al bordecito de ganar el campeonato. Perdió el tren, quizás precisamente porque eso hace la diferencia entre un equipo de gran consistencia y otros. Y la otra pregunta es, ¿le hace bien a Santa Cruz tener 6 equipos? A mí me preocupa porque yo creo y admiro mucho y profundamente a los equipos grandes, en el caso de Santa Cruz, Oriente y Blooming.
El último campeonato de un equipo cruceño grande ha sido el 2010 Clausura de Oriente Petrolero, o Apertura me parece. Y desde entonces Oriente y Blooming no han podido lograr resultados. Eso no le hace bien al fútbol boliviano, no le hace bien. Una cosa que admiro, por cierto, el clásico más caliente de todos los clásicos de Bolivia es Oriente Blooming. Eso, ahí no interesa si el equipo está último, primero, tercero, orientistas y bluministas hacen lo que tiene que hacer un clásico. Por cierto, muy importante. Pero creo que es una pregunta de fondo sobre si le conviene a una región tener tantos equipos que diluyen posibilidades, que diluyen esfuerzos, que diluyen hinchadas, aunque Oriente y Blooming siguen siendo incuestionablemente las hinchadas más fuertes de Santa Cruz. Salió la nómina de los convocados. Tenemos un entrenador nuevo y a la puerta un proceso que va a comenzar el 2 de junio en el... Caramba, qué comienzo. En el partido en Nantes, en Francia, ¿no? Es el partido preparatorio y después la Copa América. ¿Está ilusionado? ¿Está expectante? Primero, el partido en sí mismo es todo un acontecimiento. Pase lo que pase, ojalá que Bolivia haga un papel digno, muy complicado, muy difícil, porque Francia es una potencia, no solamente campeón del mundo, sino tiene unos jugadores absolutamente alucinantes, empezando por Mbappé o Pogba. Pero, ok, más allá del partido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pisar tierra. Entiendo que Villegas está tratando de hacer verdaderamente, aprovechar un proceso de renovación, porque además hay una generación que se acaba, del gran símbolo, el gran emblema de esa generación que se acaba es Ronald Raldes, por quien tengo una gran admiración. Pero creo que el cierre del ciclo de Ronald en la selección nacional marca la posibilidad de un comienzo de ciclo para una nueva generación. Esperar grandes resultados creo que sería una falacia. Creo que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser amplios y tenemos que entender que vamos a tener tropiezos significativos hasta que el equipo se vaya afianzando. El equipo Bolivia no es otra cosa que el reflejo de nuestra división profesional y de nuestras participaciones internacionales. Sobre Villegas, creo que si tienes que escoger hoy un director técnico para la selección, ese se llama Villegas. Bien, don Carlos, le quiero agradecer su tiempo. Sé que su agenda es apretada, nos hemos pasado con 6 minutos al tiempo pactado, pero le agradezco en sobremanera el estar y el conversar con nosotros. No, por el contrario, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y éxito. Gracias. Que le vaya bien. Hacemos la pausa y ya venimos con más.